Estábamos viendo el domingo pasado sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y nos habíamos basado en el capítulo 9 de Juan. En estos tiempos ya estaba el final. Ya habían pasado algunos años en su ministerio y él iba agarrando cada vez más popularidad, que se las quitaba y hacía quedar en ridículo, etcétera, pues a los religiosos de ese momento. Entonces ellos ya habían pasado desde un punto de callarlos, de amenazarlos, a un punto de querer matarlo. Y es que en aquel tiempo había dejado Dios como 400 años, sin mandar profetas, sin hablar al pueblo, ni nada. Y se habían levantado, como siempre ha pasado, se habían levantado muchas personas diciendo que eran Dios, como actualmente, y lo que pasaba era que sí, traían un grupito, etcétera. Cuando esa persona fallecía o desaparecía por algún motivo, ya todo paraba, no progresaba. Entonces ellos habían decidido que, como estaba levantando mucho auge en todo Galilea y todos los puntos donde él iba, y se hablaba mucho de él, pues querían matarlo. Y mandaban personas en profeso para que oyeran lo que él hablaba y ver si estaba de acuerdo a las escrituras, al Torá, a lo que ellos tenían. Entonces mandaban a personas para que oyeran y vieran que qué es lo que estaba hablando, si iba de acuerdo a la enseñanza, a la ley. Acuérdate que Jesucristo cumplió, era el momento de la ley y estaba cumpliendo con la ley. Era judío. Y si cumplía con todo eso y estaban viéndolo, y tratando de ponerle trampas, en varias ocasiones con la mujer que agarraron en adulterio, que se la ven y se la presentan a ver qué reacción tiene, porque si la mata, queda mal, y si no, también. Entonces, en muchas ocasiones, y en lo que él les trataba de hacer ver, era que ellos habían malinterpretado muchas partes de la ley, y uno de ellos, y le habían añadido muchas cosas más, y costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, uno de ellos, que era muy grande, que era el sábado, el guardar el sábado. Y ellos habían transformado, le habían dado un cambio, que en vez de ser una bendición, era ya una carga. Era prácticamente, se había perdido esa bendición. No voy a decir que fuera maldición, pero se había perdido porque Dios había establecido que el séptimo día deberían descansar después de estar trabajando. Y lo que él había establecido era para que estuvieran reunidos en sus hogares, en el templo, en las sinagogas, y estar durante todo ese tiempo compartiendo los alimentos ya preparados antes, y estar leyendo la palabra, y estar teniendo enseñanza. Por eso los judíos siempre son muy doctos, muy conocedores de la ley, y en eso le llevaban trampas, le ponían personas, cosas, situaciones,
para que se equivocara y de ahí tener una excusa válida para poderlo matar, eliminar y desapareciera ya todo ese ministerio de Jesucristo, ¿no? Todo ese mover que estaba, crece y crece y crece. Entonces, el propósito era ese de guardar el sábado y le llevaban enfermos para que, a ver qué hacía con ellos en ese día. Y él, como dicen, tenía la costumbre que inclusive si no se los llevaran, veía la forma de cómo sanarlos, de cómo hacer el bien en ese día. Y los tomaban y los sanaba, y ellos se enojaban mucho. Y él les reclamaba, él les decía, miren, si algún animal de ustedes cae en un hoyo el sábado, no lo dejan ahí, lo van a sacar para que no muera. Entonces, ¿cuánto más un hijo de Dios que está enfermo y que le traemos la sanidad? Entonces ellos se quedaban callados, pues era verdad. Ellos, los fariseos, los maestros y todo eso, hacían cosas que no les eran permitidos a los demás hacer. Como dice la palabra, ustedes le dice, ni entran ni dejan entrar. Entonces, pues se enojaban más contra él. Y en el capítulo 9, hay una porción muy grande que se le dedica a eso, en donde le llevan a un ciego de nacimiento, que era pues esa persona para poderse sostener, no podía trabajar, etcétera, pues mendigaban todo ese tipo de personas, los paralíticos, los ciegos, etcétera, y se lo llevan y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque la enfermedad, la lepra en especial, y estos problemas de nacimiento, lo tomaban como que eran producto de un pecado, del pecado que había cometido él o que lo habían cometido sus padres. Y ciertamente la enfermedad no viene de Dios, de ninguna manera viene de Dios. La enfermedad en el reino de Dios no existe. Esto entró por la caída del hombre, vino, y sí, Dios en ocasiones se ha valido de eso para trabajar con nosotros y hacernos ver que Él tiene todo bajo control. Y en este momento que se lo presentan, él dice, ni él, lógico, ¿no? Él pues era de nacimiento, solamente que hubiera pecado en el útero. Pues no, ¿verdad? Pero ni él ni sus padres han pecado para ello, sino que él ha nacido así para gloria de Dios. O sea, como que Dios ya había preparado todo eso, que todo lo que pasa en lo físico ya fue hecho en lo espiritual. Como que ya lo había preparado en profeso para que en ese momento Él nos sanara y vieran el poder de Dios manifestado sobre el poder de las tinieblas, que es el que trae la enfermedad. Entonces, pues agarra agarra saliva, hace un lodo, se lo pone en los ojos y lo manda a que se vaya y se lave al estanque de Siloé, que precisamente quiere decir, ay, se me olvidó,
¿eh? Enviado, a donde él ya tenía ese nombre. Y él fue enviado ahí. Y recobró la vista, pues más se levantó, más la gente creía más en él, creían más en él. Entonces, pues el Sanedrín y todos los fariseos y todos mandan traer al ciego, que ya lo conocían, ¿no? Ellos ya lo habían visto, pues, mendigar mucho ahí en Jerusalén. Y mandan a traerlo para preguntarle, para interrogarle. Y ahí se desarrolla todo lo que vimos la semana pasada, pero algo en lo que nos basamos para la plática es lo que él le responde. Porque le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Le preguntaban. ¿Cómo sucedió? Y se lo preguntaban una y otra vez, y lo corrían y lo volvían a traer, y lo trajeron a sus padres, etcétera, para que dieran fe de ello. Y entonces dijo, el hombre al que llaman Jesús. O sea, el hombre, ¿quién es ese hombre que llaman Jesús? ¿Quién es ese que llaman Jesús? ¿Lo conocemos nosotros? Pero personalmente, él lo conoció personalmente. Porque después va y se le acerca Jesús, porque él no sabía quién era. Y va y se le acerca y le dice que él era el que lo había sanado, el que le había dado la vista, y le dijo, él quiero saber quién eres, quién es el que me dio la vista para adorarlo. Y entonces él le dice que él era el que le había dado la sanidad y lo adora. Pero cuando estaba en el interrogatorio y él no sabía, él les dice, ese que llaman Jesús, ese que llaman Jesús. Porque él preguntó, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién era? Porque él se desaparecía, luego Jesucristo ahí se envolvía. Sabía que lo querían matar, que lo querían apresar. Los romanos en aquel tiempo permitían que las ciudades, los pueblos que tomaban en cautiverio, entonces les permitían que profesaran sus religiones y tenían cierto respeto por ello. Entonces, una de las cosas era que una de las leyes en el templo era que no podían entrar romanos dentro del templo. No podía haber ahí romanos. Entonces tenían su propia guardia. Ellos tenían su propia guardia, que es la que fue y apresó a Juan, a Jesucristo, más adelante, ¿no? Ya para crucificarlo. Y así fue, no entendían ellos lo que era el sábado, que era una bendición, que era para que ellos se fortalecieran espiritualmente, lo conocieran a Él, no de Él. Y es de lo que se trata esta plática, de hacer ver cómo conocerlo a Él, para tener esa intimidad con Él, poderlo conocer y tener esa intimidad que es lo que Él quiere con nosotros. Entonces, uno de los puntos para conocer quién es Jesús es lo que Él decía ser, que Él es Dios. Él es Dios. Y Pablo nos lo hace ver
en Colosenses, eh, 1 del 15 al 20, leyendo un poquito antes, el 13 y el 14 para ver el contexto, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo, le dice Pablo a los colosenses, Cristo es la imagen visible del Dios invisible, el reino de lo invisible, de lo que no podemos detectarlo con nuestros sentidos de la vista, con nuestros sentidos de la carne, es mucho más grande que el reino visible. Entonces, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. 16. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo esto fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía, vuelve a recalcar, antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todo lo que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Como vemos, Pablo, acuérdense que Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo conoció el paraíso. Pablo conoció el reino de Dios, estuvo él allá y él podía hablar sobre todo eso. Y él dijo, si por mí fuera, yo me muriera, dice. La muerte para mí es ganancia, pero por causa de ustedes, de predicar el evangelio para ustedes, estoy aquí presente. Entonces, Pablo podía dar testimonio, hablar de todo esto con pleno conocimiento, y él tuvo un encuentro personal con Cristo y él fue tomado por Cristo y él mismo le enseñó. Pablo era un hombre muy conocedor de la ley, de los más conocedores de la ley, y cuando Cristo resucita, cuando Cristo muere y resucita, en vez de que se apagara este movimiento, se hizo mucho más grande, mucho más grande. Entonces en los fariseos entró el celo, ¿no? El celo el coraje, de cómo ellos estaban siendo minados.
ellos estaban disminuyendo y ellos, los otros, estaban creciendo y la gente se convertía. Pedro, cuando predicó la primera vez, fueron 3,000 y luego fueron 5,000 los que se convertían y hacían grandes prodigios. Entonces después Pablo, al andar persiguiendo a todos aquellos que andaban enseñando sobre el evangelio, trayendo las buenas noticias, pues iba y los tomaba presos y a muchos los mataba, como a Esteban, que dice la palabra que terminó muerto, apedreado, y que pusieron sus ropas a los pies de él. Él creía que estaba haciendo el bien, que era su celo, que él estaba, que todo lo que hacía era para Dios, pero no sabía que estaba él precisamente en contra de Dios, peleando contra el mismo Dios. Por eso tuvo ese encuentro con Jesucristo y le dijo, dura cosa es dar cosas, patadas contra el aguijón. El aguijón era un fierro, un pico, así tomando la forma más o menos como un chocolate, esos quises, muy filoso, que lo ponían en el carruaje, en la parte de atrás de los caballos. Entonces, caballos que eran muy, muy rebeldes, que no querían sujetarse a las riendas de los jinetes, pues le tiraban patadas al jinete inclusive, pero se encontraban con que se herían, sí, se hacían heridas en sus pies y podían perder hasta la vida, pero pues era preferible a que ese. Entonces, dura cosa, te dice, es darle cosas al aguijón, patadas al aguijón, porque el que sale herido eres tú. Entonces él tuvo ese encuentro directo con él y todo ese conocimiento que tuvo, pues él vio que realmente al que estaba persiguiendo era Dios, era a Dios, y entendió mucho mejor que los demás apóstoles el ministerio de Jesucristo, de Dios aquí en la tierra. Entonces, Él nos hace ver por qué había venido en la tierra y qué es lo que había hecho y cómo había reconciliado todo. Entonces, el 19 es muy hermoso. En la segunda parte dice, le agradó vivir en Cristo. O sea, a Dios Hijo le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Por eso nosotros hemos hecho la paz con Dios, Dios nos ve, hemos sido injertados en el pueblo de Israel y Él nos ve como sus hijos. Y así debemos nosotros ver a nuestro Padre Celestial y comportarnos como sus hijos. El otro punto de que Él es Dios, que es lo que habla toda la Biblia, en todas partes sale para que entendamos que Cristo era Dios, pero Él también era omnipresente, igual que el Padre. Mateo 28:20 dice,
Y al final dice, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea, Él está con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Mientras estuvo en la tierra, porque Jesucristo era Jesús y era Cristo. Jesús, el hombre, Cristo, Dios. Él estuvo, cuando anduvo en la tierra, Él era todo Dios, pero Él estuvo limitado al cuerpo. Él estuvo limitado al cuerpo y Él dependía, todo lo que hacía, lo hacía por medio del Espíritu Santo. Pero no porque Él fuera Dios, Él caminó como Dios. Por eso Él vino a ponernos el ejemplo. Si eso no fuera así, dice la palabra que todo aquel que niegue esto que estoy diciendo es el anticristo, está contra Cristo. Porque Él cumplió con toda la ley. Y Él todo lo que enseñó, lo enseñó y lo cumplió también. A Él nunca se le encontró pecado, nunca se le encontró nada. Porque tenía el Espíritu Santo, pero no porque fuera Dios. Él caminó como hombre para dejarnos un ejemplo. Y ahora Él es omnipresente. Ahora ya no tiene el cuerpo mortal, no tiene esa limitación. Entonces, Él está en todas partes, está allá con el Padre, está aquí con nosotros. Dice la palabra que donde están 2 o 3 reunidos, Él está en medio de ellos, en medio de nosotros. Como platicamos en el instituto, si nosotros esto lo creyéramos, y porque todavía nos falta mucho, todavía queremos ver para creer. Entonces, lo que se nos dice, sí, dice, lo creo, o creo que lo creo, pero no en su magnitud, no en su magnitud, no en la grandeza, no en su totalidad. Por eso, la carne que también tenemos nosotros, esa limitación, a pesar de que está el Espíritu Santo en nosotros, y que la carne trae, es una lucha contra el Espíritu, haciéndonos ver que no es así y estar peleando con nosotros. Por eso dice uno, ver para creer, ¿no? Y luego dice, lo veo y no lo creo. Bueno, entonces, pues ¿cómo, no? Entonces, ¿cómo? Inclusive Jesucristo cuando resucitó, Él vino con las marcas, pero no las marcas, la cara desfigurada, ni el cuerpo, sino con las marcas de la cruz, en sus manos, en su costado y en sus pies, para que ellos vieran que Él era y creyeran, porque era pues muy difícil, ¿no? Pónganse a pensar. Entonces, ahora, en estos tiempos, Él es omnipresente, omnipotente, no hay nada que Él no pueda hacer. En Juan 1:3 dice que Dios creó todas las cosas, como lo leímos, por medio de Jesús, y nada fue creado sin Él. El otro punto, el cuarto, que para conocer íntimamente a Jesús, es
que Jesús es el Mesías, es el ungido, es el Hijo de Dios, y a él le interesaba saber qué decía la gente, porque él lo que les hablaba, lo que les estaba hablando, es hacerles ver que él era el Hijo de Dios. Ya casi al final, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y él se entristece, se enoja, en fin. Diciendo: Felipe, tanto tiempo he andado con ustedes, tantas enseñanzas todos los días, todo lo que han visto. Ya casi estaba el final del ministerio también. Y todavía me dices: muéstrame al Padre. ¿Cuántas veces les he dicho que yo soy el Hijo de Dios? Y que el que me ve a mí, ve al Padre. Es lo mismo, le decía. Entonces todavía, y todas esas cosas, dice, cuando es preciso, dice, de que yo me vaya, les conviene que me vaya, le dijo en una ocasión, para que yo envíe al Espíritu Santo, el cual le recordará todas las cosas que han oído, y tendrán el poder para vencer todas las obras del enemigo también, y muchas cosas, beneficios que hay con el Espíritu Santo. Entonces, una de esas cosas fue, suponiendo a él, en ese momento debe haber acordado, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les comenzó a enseñar de todo lo que habían oído, de lo que habían recordado, lo comenzaron a recordar y a darse cuenta: oye, sí es cierto, sí, eso ya nos lo había dicho. Y comenzaron a creer, pero ahora con una fe sobrenatural, con una fe espiritual, no una fe de la carne. Ahora, sino a través del Espíritu Santo. Por eso Pedro, en esos momentos predicó y lo hizo con un denuedo, con un poder inmenso, porque ahora estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos nosotros también. Nada más que hemos vivido tantos años en la carne, que nos arrastra todo ello, nos arrastra todavía nuestra carne. Y es una lucha en la que tenemos que ir creciendo, y la carne tiene que ir menguando para que nuestro ser espiritual vaya creciendo, nuestra alma se vaya transformando, porque la que se tiene que transformar es el alma, el cuerpo no, ni el espíritu tampoco. El espíritu es lo que Dios nos ha dado para poder comunicarse con el Espíritu Santo. Es el que muere cuando viene el pecado. Entonces, y es el que nace de nuevo, o sea, vuelve a tomar vida. No es que haya muerto, sino que se ha alejado y vuelve a tomar vida dentro de nosotros cuando viene el nuevo nacimiento. Entonces, él nos lo dice en varias partes, que es omnipotente, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Jesús es el Mesías. En Mateo 16, en el 26, que bueno que me puse los lentes, del 13 al 18 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les dice. Bueno, dice, le contestaron:
Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo, esa revelación que tuvo Pedro, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Entonces, pero está hablándole, le está diciendo, no sobre Pedro en sí, sino en la revelación que él tuvo, en lo que el Padre le dijo en ese momento, para que él no saliera diciendo igual que los demás, que era algún profeta, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante es que vemos que a Jesucristo pues le interesaba saber también qué es lo que decía la gente, qué oían ellos, qué es lo que oían de parte de la gente, qué decían, y otros, era un profeta, un maestro, pero Pedro pues le dijo que era el Hijo de Dios. En griego el Mesías es Cristo, y ese nombre es el que nos identifica a nosotros como cristianos, ¿no? Y por último, Jesús es quien Dios, el Padre, resucitó. Entonces, Jesús es Dios, pero también es el Hijo del Hombre. En Hechos 17, 30 y 31. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre, al levantarlo de los muertos. Y está haciendo referencia en el contexto aquí sobre la idolatría. Él en aquellos tiempos pasó por alto, no los destruyó, en fin, pero ahora todo ha cambiado. Ahora Él ha tenido ya mandado a su Hijo, como lo hemos hablado, y resucitó. Filipenses 2 del 6 al 7. Dice, aunque era Dios, o sea, Jesucristo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a qué aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y luego el 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El 9, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima
de todos los demás nombres. O sea, él no tuvo ningún problema en quitarse todo lo divino, todo su poder, y venir y entrar a este mundo como un siervo, como un hombre, como un esclavo. Pero eso, el quitarse todo lo divino, todo el poder, él no dejó de ser Dios. Él se movió bajo el poder del Espíritu Santo. Él, cuando empezó el ministerio a los 30 años de edad, cuando fue bautizado por Juan y que bajó, se abrieron los cielos y fue bautizado por el Espíritu Santo, ahí fue cuando él fue lleno del Espíritu Santo. Los discípulos nunca fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando los mandó a que fueran a predicar, a que fueran a liberar endemoniados, a que fueran a llevar buenas noticias, a que fueran a sanar enfermos, etcétera, él les daba autoridad en el nombre de él. O sea, como diciendo, yo te voy a dar autoridad. Ustedes van a ir como si el director o el dueño de una empresa, ustedes van a ir a tal parte y van en mi nombre. O sea, van representando la autoridad del que lo envió. Entonces, era la forma en que esa autoridad que les daba, los demonios no veían a ese apóstol, a ese hombre, sino veían a Cristo, el que los había enviado. Entonces, obedecían cuando ellos le ordenaban que saliera la enfermedad o algún demonio de ellos. Entonces, y luego dice la palabra que cuando él empieza, que después de que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, llevado por el Espíritu Santo, dice la palabra que bajó bajo el poder del Espíritu Santo y empezó el ministerio y empezó el salidero de demonios. Nunca antes en la Biblia hay un hecho, hay una narración de que alguien haya sido liberado de un demonio, sino que ahí empezó su ministerio y empezó ese poder, pero era a través del Espíritu Santo, pero seguía limitado al cuerpo. Ya cuando él resucita y va y se presenta a ellos, atraviesa las paredes y están ellos ahí todos reunidos y de repente aparece en medio de ellos, atravesando la pared, ¿no? Entonces él renunció a sus privilegios divinos. Él por amor a nosotros, y era como eran los planes, como estaban todos los planes de él despojarse de toda divinidad, de todo poder y caminar en este mundo como el Hijo del Hombre. Por eso él ser como hombre, limitado como lo hacíamos nosotros. La divinidad de todo eso, el nacimiento de él, estaba profetizado ya en Isaías 7:14, dice que, miren, dice, la Virgen concibió un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Aquí vemos cómo aquí en todo lo concerniente sobre Dios, el diablo lo que hace es buscar una confusión en algo que es irrelevante para que uno mengue en la fe, se nos
perdamos la fe o que andemos agarrados por cosas teológicas que no tienen importancia. Lo importante era que iban a ser de una virgen y que iba a dar a luz siendo virgen, porque eso estaba profetizado y se tenía que cumplir como tal. Entonces, cuando se le aparece el ángel a María y le dice el plan divino que hay para ella, sin más ni menos le dice que se haga conforme a como lo has dicho, conforme a tu palabra. Y en ese momento entró la divinidad sobre ella y quedó embarazada. Entonces ella no es la madre de Dios, ella es la madre de Jesús, pero no es la madre de Cristo. Y de ahí cuando Jesucristo, y es lo que pasó él durante su infancia, su juventud, él fue estar aprendiendo, ayudándole a su padre como carpintero, pero aprendiendo la ley, leyendo los profetas, discutiendo, platicando con los maestros de la ley, etcétera, tomando conocimiento como hombre, no como Dios. Por eso él tenía que aprender todo eso, como lo estamos haciendo nosotros, aprendiendo todo eso para conocerlo a él. Y ya cuando es lleno del Espíritu Santo, pues ya está morando en él, pues tiene ya el poder, pero la limitación todavía, por eso él se hacía llamar el Hijo del Hombre. ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Porque decía, yo soy el hijo, pero de una mujer, o sea, de un hombre, no un hombre masculino, sino sobre un género, el género humano. Y ahí es donde quieren confundir, donde se mete el diablo y dice, mira, es que ella fue virgen siempre, siempre virgen. María, la siempre virgen. Que ella estaba casada, fue virgen hasta el nacimiento de Jesús. Dios habló con José y le dijo, porque ya se quería separar, pues, ¿cómo no? Vienes y me dices eso. Y él trae la confusión de otra religión, de hacerle ver de que ella siempre fue virgen, cuando la palabra de Dios dice que tenía hermanos. Santiago era hermano de él, y Santiago es un apóstol. Y Santiago se convirtió cuando lo vio resucitado. Prácticamente todos se convirtieron, creyeron en él. O sea, hubo ese cambio tremendo. Cuando lo vieron resucitado, y comenzaron a darse cuenta cuando les había dicho, recordando todo eso. Entonces, eso es Jesús, a quien Pedro, en Hechos, capítulo 4, dice del 11 al 12, Jesús, a quien se refieren las Escrituras, cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Le decía a los judíos, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Si hay un versículo, una parte de la Biblia que tenemos que
tener memorizada es esta. Hechos 4 del 11 al 12. Es Jesús a quienes se refieren las Escrituras, o sea, todo el Viejo Testamento, lo que hablaban de él, todo lo que estaba profetizado. Cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Y esto es en ningún otro, en ningún otro. En ningún otro. Ni en Buda, ni en nadie. Ni en María, ni en Pedro, ni en Juan, ni en nadie. En nadie. El único que hay salvación, dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Y viene la confusión, ¿no? Y viene y se mete el diablo. Y viene y te dice, mira, todas las religiones son buenas. Todas las religiones son buenas. En aquellos tiempos había un dicho que todos los caminos llevan a Roma, porque el Imperio Romano, para poder tener ese crecimiento tan grande y permanecer en él, hacía muchas carreteras. Había muchas carreteras para cuando un pueblo que era subyugado por ellos se levantara en armas o se sublevara, llegaban rápido a donde estaban. Entonces, toda esa región, todas las partes que tenían conquistado, que era muy grande, uno de los imperios más grandes que han existido, estaba lleno de caminos. Entonces te decían, ¿cómo voy a Roma? Agarra el camino. Cualquier camino te va a llevar a Roma. Entonces la gente comenzó a agarrar eso, el diablo le mete a la gente, cualquier religión te lleva a Dios. Y no es cierto. Aquí nos lo está diciendo claramente que no ha dado a nadie, a ningún otro hombre en quien pueda haber salvación. Y qué triste que hayas dedicado toda tu vida en creer que eres salvo, que vas a estar en el cielo, porque has hecho muchas obras, has dedicado tu vida, como te digo, para ello, y te des cuenta que estuviste adorando a la persona no correcta. Una imagen, otro Dios, otro personaje que está muerto, que si lo buscan van a encontrar la tumba y ahí está. El único que resucitó es Jesucristo, el cual podemos decir que Él está vivo, y por lo tanto podemos decir que en Él es el único que tenemos salvación. No hay otro camino, no es como Roma. Aquí no todos los caminos te llevan a la salvación. Aquí no todos los caminos te llevan con Jesucristo, con Dios. No. Por eso hay muchos pueblos todavía, muchas partes que no conocen a Jesucristo, pero ya son muy pocas los lugares. ¿Quién no ha oído hablar de Jesús? Pero el problema es que han oído hablar de Él, y de lo que se trata es de que conocerlo a Él, no lo que ellos hayan dicho de Él, sino conocerlo a Él. Nosotros habíamos oído hablar mucho de un político. Mientras estaba como presidente ese político, conocíamos mucho de él. Sabíamos que era el presidente, sabíamos a qué partido pertenecía, sabíamos esto, su gabinete, etcétera, tantas cosas que hacía, que inauguró tal parte, en fin.
pero conocíamos de Él, pero a Él, sus hijos. O cuando ya deja el mandato, así han sido con nuestros presidentes, cuando ya no tiene el poder que tenía como presidente, comenzamos a conocer muchas cosas de Él. Y comenzamos a ver lo pillín que era. ¿No es cierto? Entonces ya estás conociéndolo a Él. Y no es hablar en política, sino que está en nada en particular, sino que simplemente estamos hablando de lo que conocemos. Como ejemplo de cómo conoces de una persona mucho, hasta libros, pero conocerlo a Él es diferente. Por eso la Biblia, sus héroes, siempre nos los enseña tal y cual son. Sus errores, sus debilidades, David, todos los, como asesino, como tantas cosas. Luego su familia, nos lo enseña tal como eran, para que los conozcamos a ellos, porque ellos también nos llevan a Jesucristo. Entonces, lo conocíamos y es lo que estamos viendo ahora, es conociéndolo a Él, que Él es Dios, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es poderoso, Él está en todos lados, Él está con nosotros. Él dio su vida por ti, Él se despojó de todo, no le importó despojarse de la divinidad, dejar de ser Dios, porque a Él lo que lo sostenía era la cosecha que iba a levantar, y aquí estamos parte de esa cosecha. Aquí estamos y esa cosecha es en todo el mundo. Y para terminar, termino con lo que les dije la semana pasada sobre una persona que muy rápido comenzó a tener revelación de Jesucristo, de Jesús, de Cristo. A diferencia del contraste con su hermana. Y estoy hablando de María, hermana de Marta, hermana de Lázaro, que ella aparece 3 veces en la Biblia, pero una de ellas es cuando Jesús llega a Galilea y pasa a la casa de ellos a comer, pero era la excusa para llevarles siempre un mensaje. Lo que hacía Jesucristo era aprovechar todo lo que había, porque donde iba llevaba una multitud. Le predicaba a sus discípulos y le predicaba a la demás gente. Y en ese momento, pues él se pone a hablarles y María se tira a los pies de Jesucristo y está a los pies como Juan, que cuando había oportunidad, él se recostaba sobre el pecho de Jesús. Ahí está María, y Marta andaba atareada haciendo muchas cosas para que esté lista la comida y puedan comer todos, y llega un punto en que Marta está enojada al ver a María que no sé, estaba embobada, cayendo a la baba, viendo a Jesús, y le dice: Señor, no te dan cara que, o sea, hasta lo quiere regañar, ¿no? No te dan cara que yo ande tan afanada y que no pueda con todo. Me llegaron de repente aquí a que les haga de comer. Y María, mi hermana, la que me debería de ayudar, vela donde está. Ay, Marta, le dice, tan afanada. María escogió la mejor parte y no se le va a quitar.
La segunda ocasión, la muerte de Lázaro. Cuando él llega, ya Lázaro había muerto, sale Marta y va y le reclama. Señor, le dice, llegaste tarde, ¿no? Ya Lázaro está muerto. Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y luego llega María, y María le dice lo mismo que dijo Marta, pero a los pies de Cristo. Y la tercera ocasión que también conocemos es cuando Jesucristo están cenando y llega María con un alabastro de perfume y lo unge todo, era de mucho precio, y este Judas dice que era el tesorero, dice, ay, dice, qué desperdicio, ¿no? Si hubiera vendido, dice, ¿cuánto no le daríamos a los pobres? Ahorita le dice, no entienden lo que está haciendo ella, pero después lo van a entender. Y ahorita lo entendemos. Lo que estaba haciendo con él era ungiéndolo. Lo estaba ungiendo, porque con los muertos es lo que se hacía. No había forma de cómo prepararlos, que ahora que pueden durar varios días sin que haya descomposición mayor. Entonces, ahí no, pues, y era un desierto, a los días ya, al día siguiente ya apestaba. Ya se comenzaba la descomposición muy fuerte. Entonces los bañaban de perfume, porque donde los metían era una cueva. Eran unos hoyos y los tapaban y para los olores y luego, en fin, tantas cosas. Entonces lo que estaba haciendo, él estaba viendo, lo estaba ungiendo para su sepultura, para la muerte que venía más adelante. Y ella a los pies de Cristo. Ella a los pies de Cristo. Ella conoció, tuvo revelación, tuvo su corazón afinidad, tenía un corazón para Dios, en donde entendió, sabía quién era, sabía, y que sale ahora en la actualidad del diablo. No, es que era mujer, hasta tuvo hijos con María. Estaba enamorado, eran parejas, cosas tontas que se dicen por allá y por acá, que se ha dicho el diablo, para tratar de quitarle divinidad a todo este hecho. Entonces, con todo esto, pueden pasar, por favor, los de la alabanza, para adorar un momentito a Dios y despedirnos.